La Asamblea General de la ONU adoptó un pacto para el futuro con 56 acciones y una de ellas habla de fortalecer la respuesta internacional ante choques globales complejos. Eso está escrito en la resolución oficial, no salió de un audio reenviado. Familia reflexionista, aquí trabajamos con el documento abierto. El mismo paquete incluye dos anexos, el Pacto Digital Global y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, tres textos unidos en una sola decisión política multilateral. Y aquí nace la primera pregunta que voy a dejar abierta unos minutos. ¿Qué clase de poder práctico puede salir de una estructura que conecta crisis globales, coordinación internacional y gobernanza digital? Antonio Guterres describió esos tres acuerdos con una frase muy concreta: un salto hacia un multilateralismo más eficaz, inclusivo y conectado en red. Esa expresión importa porque no habla de cooperación improvisada entre dos gobiernos, habla de una red multilateral más capaz de coordinarse cuando aparezca una crisis que atraviese fronteras. Ahora mira el lenguaje de la Acción 54. El pacto dice que la respuesta a choques globales complejos debe fortalecerse y la parte operativa pide considerar formas de reforzar la respuesta del sistema de Naciones Unidas dentro de las autoridades existentes y en consulta con los Estados miembros. Esa frase tiene dos frenos jurídicos y una ambición global. Aquí tengo que separar el documento final de los borradores porque ahí está una pieza que casi nadie cuenta bien. La versión adoptada no dice que una plataforma se active sola por decisión automática. Esa fórmula quedó fuera, pero antes de la versión final sí existió una propuesta mucho más explícita llamada plataforma de emergencia. El documento de política que desarrolló esa propuesta decía que la plataforma de emergencia no sería un organismo permanente, sino un conjunto de protocolos activables cuando hiciera falta. Su función sería reunir actores relevantes y coordinar una respuesta frente a un choque complejo de alcance mundial. La idea cambió de redacción, pero el mecanismo administrativo quedó planteado con nombre y apellido. Y en borradores posteriores apareció algo todavía más específico: protocolos para convocar y poner en funcionamiento plataformas de emergencia, con criterios para activarlas y cerrarlas. Eso no llegó intacto al texto definitivo. La pregunta que queda viva es otra: ¿por qué se diseñó semejante mecanismo antes de suavizar su redacción final? Daniel 7:23 describe un reino que devorará toda la tierra. La profecía no presenta un poder encerrado en una sola provincia, presenta alcance internacional. Y cuando un texto moderno habla de respuestas coordinadas para choques que afectan a una parte significativa del planeta, yo veo una pieza administrativa que encaja con el tipo de escenario que Daniel anunció. La lectura preterista intenta empujar gran parte de este lenguaje hacia el mundo romano del primer siglo. Su argumento fuerte es que el imperio ya tenía alcance enorme y que el lenguaje apocalíptico puede describir esa realidad. Pero Daniel no termina con Roma antigua. El mismo capítulo avanza hasta el juicio divino y la entrega del reino a los santos. Eso provoca una consecuencia sencilla. Si el reino final de Daniel desemboca en el juicio y en el dominio del Hijo del Hombre, no puedes cortar la película en el primer siglo y apagar el proyector. El texto sigue, y si el texto sigue, la concentración política futura también sigue en la mesa. Apocalipsis 13:7 aprieta todavía más la tuerca. A la bestia se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa frase no describe una oficina regional con un sello bonito, describe capacidad de alcance sobre poblaciones distintas, idiomas distintos y estados distintos. Esa escala necesita coordinación que cruce fronteras. Y aquí aparece la segunda pregunta que todavía no voy a cerrar. ¿Qué infraestructura permite que una decisión internacional deje de ser un papel y pueda tocar servicios, datos y personas reales? La respuesta no está en la Acción 54, está en el anexo digital que viaja pegado al pacto. El Pacto Digital Global se presenta como un marco mundial para la cooperación digital y la gobernanza de la inteligencia artificial. Su texto habla de bienes públicos digitales, infraestructura pública digital y marcos de gobernanza de datos interoperables. Interoperable quiere decir en la calle, que sistemas distintos puedan hablar entre sí sin empezar de cero cada vez. Esa palabra interoperable parece técnica hasta que uno la baja al piso
Si un sistema de datos puede comunicarse con otro, las fronteras tecnológicas pesan menos. Y la tercera pregunta queda abierta. Si Apocalipsis 13 controla compra y venta, ¿qué capas técnicas harían falta para identificar, autorizar y negar una transacción a escala masiva? El anexo digital no ordena una identidad digital única para toda la humanidad. Eso hay que decirlo con el texto en la mano. Lo que sí hace es impulsar infraestructura pública digital y gobernanza de datos capaces de conectarse. El andamio técnico puede existir antes que la aplicación profética completa, igual que una carretera existe antes de saber quién la va a usar. Soy el pastor Eduardo Gutiérrez y estás en Podcast Escatológico. Y seguimos porque el documento digital acaba de tocar el punto que Apocalipsis 13 lleva siglos describiendo con lenguaje de control económico. Apocalipsis 13, 16 te conecta identificación con acceso económico. Llega un momento en que nadie puede comprar ni vender sin la señal exigida por el sistema de la bestia. El texto no explica el protocolo informático, explica el resultado político, autorización centralizada para participar en la economía. Eso derriba una caricatura muy común. La marca no necesita parecerse a la tecnología que existe hoy para que la infraestructura actual sea relevante. Confundir la profecía con un aparato específico es como confundir una ley con la impresora que la sacó. La profecía describe autoridad, identificación y restricción de compra y venta. El Pacto Digital Global, por su parte, busca que los estados apoyen infraestructura digital interoperable y marcos nacionales de gobernanza de datos que puedan relacionarse. No estamos leyendo la palabra marca en un documento de la ONU. Estamos viendo condiciones administrativas que hacen concebible una coordinación digital mucho más amplia de lo que existía hace generaciones. Y ahí la objeción preterista tropieza con un problema práctico. Si Apocalipsis 13 quedó consumado en el primer siglo, la restricción universal de compra y venta tendría que haber alcanzado la amplitud que el propio capítulo describe. Roma cobraba impuestos y perseguía, claro que sí, pero el texto apocalíptico junta autoridad global, adoración y control económico en una misma secuencia. Robert L. Thomas defendió una lectura gramático-histórica de Apocalipsis. El símbolo no autoriza a borrar el referente real. Una bestia simbólica representa un poder real. Una restricción económica simbólicamente descrita sigue produciendo una restricción real. Si todo se vuelve metáfora, hasta la prohibición de comprar termina comprándose con dinero imaginario. Ahí el método se desarma solo. Daniel 7:25 añade otra característica del poder final. Intentará cambiar tiempos y ley. La frase sitúa autoridad normativa en el mismo retrato profético donde ya vimos alcance mundial. Por eso el dato moderno que me interesa no es un logotipo ni un discurso. Es la normalización de mecanismos capaces de coordinar reglas entre muchos actores. Ahora regreso al borrador de la plataforma de emergencia porque ahí aparece el mecanismo con más claridad. Una versión pedía protocolos para convocar la plataforma, activarla por un periodo limitado y establecer criterios de entrada y salida. No era un gobierno mundial formal. Era un modo de poner a muchas piezas a moverse juntas durante una crisis. Luego la redacción final fue recortada. La acción 54 quedó en considerar enfoques dentro de las autoridades existentes y consultando a los Estados miembros. Ese cambio importa porque demuestra que hubo resistencia política a concentrar demasiado la fórmula, pero también demuestra que el problema de coordinar choques globales quedó oficialmente dentro del pacto. Charles Ryrie insistía en leer la profecía con la misma seriedad gramatical con que leemos las partes históricas de la Biblia. Si Daniel dice tierra, reino, autoridad y ley, yo no convierto esas palabras en vapor. Y si Apocalipsis dice tribus, pueblos, lenguas y naciones, la escala es internacional aunque la forma administrativa todavía esté madurando. La lectura milenarista suele mover buena parte del reino hacia una realidad espiritual presente. Pero Daniel 7 no habla solamente de corazones transformados, habla de reinos que se levantan, poder político que oprime y un juicio que pone fin a ese dominio. Si el problema es político en el texto, la respuesta no puede evaporarlo en una experiencia interior. El detalle administrativo del pacto encaja justamente ahí. Su acción sobre choques globales no crea todavía una autoridad supranacional nueva, pero reconoce que una crisis puede exigir una respuesta coordinada de todo el sistema.
Esa frase, todo el sistema, es la pieza que voy a abrir enseguida, porque define quiénes tendrían que sentarse en la misma mesa. Hermano, déjame contarte algo que puede cambiar tu casa. Existe una inteligencia artificial que compra y vende en la bolsa de valores por ti sola sin que tengas que aprender trading. Y no pones tu dinero en el mercado. Opera cuentas de fondeo, capital de las empresas, no el tuyo. Vivimos los últimos tiempos y cada día es más peligroso depender de un trabajo fuera de casa. Entra a elraptobiblico.com, elraptobiblico.com, te espera un curso gratis y yo mismo te atiendo en el chat. Y aquí está el golpe. El documento final fue más prudente que los borradores, pero los borradores ya mostraron qué tipo de mecanismo se consideró posible. La profecía no necesita que la ONU sea la bestia. Necesita un mundo administrativamente capaz de concentrar autoridad cuando llegue el hombre que Apocalipsis describe. La estructura aprende a coordinarse antes de que aparezca su dueño final. La frase respuesta de todo el sistema ya tiene una consecuencia administrativa concreta. Naciones Unidas creó un equipo interno para explorar cómo fortalecer la respuesta conjunta frente a choques globales complejos. La propia página de seguimiento de la Acción 54 registra ese trabajo. O sea, el pacto no quedó archivado en una gaveta diplomática. Ya produjo una estructura encargada de estudiar cómo coordinar mejor el aparato existente. Ese equipo preparó además un documento de elementos con un mapa de mecanismos existentes, definiciones conceptuales y una estrategia de contacto con los Estados miembros. Fíjate en la secuencia. Primero se define qué cuenta como choque global, después se revisa qué mecanismos ya existen. Luego se estudia cómo hablar con los gobiernos. Eso es administración antes de la emergencia, no improvisación durante el incendio. Ahora cierro la primera pregunta que dejé abierta. ¿Qué poder práctico puede salir de una estructura que conecta crisis, coordinación y gobernanza digital? No tiene que nacer como un gobierno mundial con bandera propia. Basta con que muchos estados acepten protocolos compatibles, plataformas conectadas y mecanismos de respuesta comunes. La autoridad puede concentrarse funcionalmente antes de concentrarse constitucionalmente. Daniel 7 presenta precisamente algo parecido en la lógica del proceso. Antes del cuerno pequeño, el profeta ve 10 cuernos sobre la cuarta bestia. Poderes diferenciados existen primero, después surge uno que termina dominando dentro de esa estructura. El detalle profético es fuerte. La concentración final no necesita empezar desde cero. Puede aparecer encima de poderes que ya están organizados. La teología que convierte esos 10 cuernos en figuras puramente simbólicas tiene que explicar por qué Daniel interpreta las bestias como reinos y los cuernos como reyes. El propio capítulo nos da el diccionario. Si el texto traduce símbolo por autoridad política, yo no puedo venir después con una goma de borrar espiritual y dejar el símbolo sin referente histórico futuro. Y aquí viene un giro documental. El pacto no trata solamente de emergencias. También dedica acciones a reformar la arquitectura financiera internacional. La ONU presenta ese capítulo como uno de los acuerdos más detallados alcanzados allí sobre la necesidad de modificar instituciones y reglas financieras globales. Política, crisis y finanzas aparecen dentro del mismo documento marco. Eso no convierte una reforma financiera en la marca de la bestia, pero sí toca el tercer elemento de Apocalipsis 13, control económico. El capítulo no dice que el poder final se limitará a discursos militares. Dice que llega hasta la capacidad cotidiana de comprar y vender. Por eso cualquier arquitectura global que acerque reglas financieras y sistemas digitales merece atención profética seria. John Walborg insistió en que Daniel y Apocalipsis deben leerse juntos porque el poder final que Daniel ve en forma política reaparece en Apocalipsis con alcance religioso y económico. Esa combinación explica por qué un creyente no mira solamente ejércitos, mira también instituciones, redes de pago, identificación y capacidad de imponer reglas sobre transacciones. El Pacto Digital Global añade otra pieza. Se define oficialmente como un marco global de cooperación digital y gobernanza de inteligencia artificial. No es un detalle menor que la palabra gobernanza aparezca pegada a una tecnología capaz de clasificar información, automatizar decisiones y operar a una escala que ningún funcionario humano puede manejar a mano.
y esa gobernanza de inteligencia artificial ya tiene un foro institucional. Naciones Unidas puso en marcha un diálogo global sobre gobernanza de la inteligencia artificial para que gobiernos y otras partes discutan los problemas más importantes de esa tecnología. Otra vez aparece el mismo patrón: actores diferentes, una mesa común y reglas que buscan coordinar respuestas internacionales. Aquí cierro la segunda pregunta. ¿Qué infraestructura permite que una decisión toque datos y servicios reales? Infraestructura pública digital interoperable. El Pacto Digital Global dice que puede prestar servicios a escala. Eso significa que una misma capa digital puede servir para autenticar, entregar beneficios, intercambiar información o conectar instituciones. La aplicación concreta depende de cada sociedad, pero la capacidad técnica ya está definida. La palabra que decide aquí no está en griego, sino en el documento: interoperable. Significa que dos sistemas distintos pueden entenderse. Un hospital puede hablar con una plataforma pública, una entidad financiera con un registro, un gobierno con otro sistema compatible. No estoy diciendo que todos hagan eso ahora. Estoy diciendo que el diseño busca que la conversación entre sistemas sea posible. Apocalipsis 13 no necesita explicarnos cables ni bases de datos para acertar en el resultado. El texto da 3 verbos prácticos: recibir, comprar, vender. Para prohibir una compra a escala amplia necesitas reconocer a la persona, reconocer la autorización y hacer que la orden se cumpla en el punto de transacción. 3 funciones que una infraestructura digital integrada vuelve técnicamente concebible. La objeción fuerte dice: eso es leer tecnología moderna dentro de un texto antiguo. Y si yo dijera que Juan vio servidores o códigos QR, la objeción tendría razón. Pero Juan no describe dispositivos, describe una política económica universal. El aparato puede cambiar, la función permanece. Confundir función con aparato es como decir que una multa dejó de ser multa porque ahora se paga por Internet. La tercera pregunta queda entonces medio pagada. ¿Qué capas harían falta para un control económico masivo, identidad verificable, sistemas interoperables y reglas comunes? El Pacto Digital Global no junta esas piezas para perseguir creyentes. Ese no es su lenguaje, pero sí empuja un ecosistema técnico donde esas funciones pueden estar disponibles a escala. Ahí está la relevancia profética, sin inventarle frases al documento. Ahora entra Daniel 2. La estatua termina en pies y dedos mezclados de hierro y barro, una estructura unida pero frágil. Daniel explica que ese reino estará dividido y, aún así, conservará algo de la fuerza del hierro. Esa combinación se parece más a una coalición de poderes coordinados que a un Estado mundial perfectamente uniforme desde el comienzo. Eso también responde a una caricatura frecuente: para que haya gobierno mundial, todas las banderas tienen que desaparecer. La Biblia nunca exige semejante escena. Daniel conserva reyes y poderes diferenciados, mientras Apocalipsis muestra que terminan entregando autoridad a uno. La diversidad política puede sobrevivir al mismo tiempo que la capacidad decisiva se concentra. Apocalipsis 17:13 lo dice con una precisión tremenda. 10 reyes tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. La concentración final entonces ocurre por sesión. No hace falta imaginar un tanque conquistando cada capital. El texto permite que gobernantes existentes transfieran capacidad de decisión a una autoridad superior. Y ahí el mundo multilateral actual resulta proféticamente interesante. Los gobiernos no están desapareciendo, siguen negociando, votando, firmando y defendiendo soberanía, pero al mismo tiempo construyen marcos comunes para problemas que consideran globales. Ese doble movimiento, soberanía nacional más coordinación creciente, se parece muchísimo al tipo de escenario donde una futura cesión de autoridad puede ocurrir sin borrar los estados. La lectura preterista parcial tiene aquí su mejor defensa. Dirá que Apocalipsis 17 retrata alianzas y poderes relacionados con Roma. El problema aparece cuando uno sigue leyendo. Esos reyes hacen guerra contra el Cordero y el Cordero los vence como Señor de señores y Rey de reyes. La escena desemboca en la victoria visible y final de Cristo. Si esa victoria se reduce a la caída política de Jerusalén bajo Roma, la dirección del texto queda al revés. Roma fue el poder que destruyó la ciudad. El pasaje, en cambio, presenta al Cordero derrotando al bloque de poder que se levanta contra él.
Para meter todo eso en el primer siglo hay que doblar el mapa hasta que Jerusalén termina pareciendo Roma. David Pentecost ordenó la secuencia profética distinguiendo el periodo de la iglesia, la tribulación y la venida visible de Cristo. Esa distinción ayuda aquí porque el pacto para el futuro pertenece al escenario previo, no al cumplimiento final del dominio de la bestia. Estamos mirando capacidad institucional acumulándose antes del actor profético que la utilizará. Escúchame bien, hermano. Ya no tienes que aprender trading para ganar en la bolsa de valores. Tengo una inteligencia artificial que compra y vende sola día tras día con una disciplina que ningún ser humano tiene. Y no arriesgas tu dinero porque trabaja con cuentas de fondeo. En estos tiempos finales el pueblo de Dios necesita entradas desde su casa, no depender de la calle. Visita elraptobiblico.com, elraptobiblico.com. Baja el curso gratuito y escríbeme en el chat. Eso me obliga a abrir otro hilo. Si la bestia recibe autoridad de otros gobernantes, ¿qué hace que esos gobernantes acepten entregar poder? Apocalipsis no desarrolla el argumento diplomático, pero Daniel conecta el ascenso del gobernante final con una etapa de conflicto, pactos y presión. Una gran crisis puede convertir una transferencia excepcional en algo políticamente vendible, y por eso el lenguaje de choques globales complejos merece atención. El pacto los entiende como eventos con efectos severos sobre una parte significativa del mundo que requieren cooperación internacional. Esa categoría administrativa crea de antemano una pregunta decisiva. Cuando el problema supera fronteras, ¿quién coordina la respuesta y con qué autoridad práctica? La propuesta de plataforma de emergencias respondió precisamente a esa pregunta con una coordinación temporal y multiactor. El texto de política hablaba de reunir rápidamente a gobiernos, sistema de Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, sector privado, sociedad civil y otros actores relevantes. Ahí tienes una mesa capaz de cruzar política, dinero, tecnología y logística en una sola crisis. La versión final, repito, no instaló esa plataforma automática, pero la arquitectura propuesta revela algo que Daniel y Apocalipsis hacen proféticamente significativo. Ya existe la imaginación institucional para reunir actores que antes operaban en carriles separados. Hace falta una crisis suficientemente grande y un acuerdo suficientemente amplio para que esos carriles converjan. Ahora regreso a Israel porque el reloj profético no se lee sin Jerusalén. Daniel 9 mantiene el programa de las 70 semanas ligado al pueblo de Daniel y a su ciudad santa. La iglesia no reemplaza esas referencias. Cuando el texto vuelva a hablar del gobernante que confirma un pacto y luego profana el santuario, Israel sigue en el centro de la cronología. La teología del reemplazo encuentra aquí una pared textual. Romanos 11 pregunta si Dios desechó a su pueblo y responde que no. Luego anuncia una futura salvación de Israel después de la plenitud de los gentiles. Si Israel conserva futuro profético, entonces el sistema mundial de los últimos tiempos tiene que leerse también en relación con lo que hará respecto a Jerusalén. Romanos 11:29 usa una palabra griega que aquí decide el asunto, ametámeleta. Quiere decir irrevocables, sin marcha atrás. Pablo la aplica a los dones y al llamamiento de Dios. En cristiano, cuando Dios prometió algo a Israel, no dejó una cláusula escondida para borrarlo después y entregárselo a otro pueblo con un cambio de nombre. Eso conecta directamente con la escena final porque Daniel 9 no habla de una humanidad genérica, habla del pueblo de Daniel y de Jerusalén. Zacarías también pone a Jerusalén bajo presión de las naciones y Apocalipsis vuelve a colocar esa ciudad en el escenario. La línea profética mantiene a Israel visible mientras el poder internacional se concentra alrededor. Ahora fíjate en la diferencia entre cooperación y cesión. Cooperar significa que varios gobiernos trabajan juntos. Ceder autoridad significa que dejan una parte real de su capacidad de decisión en manos de otro. Apocalipsis 17 no se queda en cooperación. Dice que los reyes entregan poder y autoridad a la bestia. Ese verbo marca el salto profético. El mundo actual practica cooperación multilateral todos los días. El pacto para el futuro quiere hacerla más eficaz y conectada. Eso todavía está a un lado de la línea. Pero cuanto más normal resulta coordinar crisis, finanzas, datos y tecnología entre muchos estados,
Menos extraño resulta el paso político que Apocalipsis describe cuando llegue la persona capaz de recibir esa autoridad. Y aquí aparece una objeción seria. Las Naciones Unidas no tienen fuerza soberana para imponer a los estados todo lo que aprueban. Correcto. Ese argumento describe bien la institución actual. Precisamente por eso yo no digo que la ONU sea el gobierno de la bestia. Lo que observo es la formación de hábitos, foros y marcos que acostumbran al mundo a gestionar problemas como problemas globales. La profecía no exige que la institución presente tenga ya todo el poder futuro. Daniel ve etapas, Apocalipsis ve transferencias. El proceso puede avanzar por piezas, primero marcos comunes, después crisis, luego cesión de autoridad y finalmente concentración en una persona. Pedirle al escenario preparatorio que ya sea el escenario final sería como exigirle al cimiento que tenga cortina. El Pacto Digital Global añade un elemento que hace una generación era mucho más difícil. Servicios digitales a escala. Su propio texto afirma que la infraestructura pública digital interoperable puede prestar servicios masivamente. Cuando el Estado, el banco, el hospital y otros servicios operan mediante sistemas conectados, la administración de acceso deja de depender de una oficina física en cada esquina. Eso responde a una pregunta práctica de Apocalipsis 13. ¿Cómo puede una restricción económica alcanzar a poblaciones enteras? El texto bíblico no explica la máquina, pero nuestra época ya conoce redes que procesan millones de operaciones en segundos. La profecía describió el control. La tecnología moderna demuestra que semejante control ya no pertenece al terreno de lo inconcebible. La lectura que espiritualiza la compra y la venta termina chocando con el lenguaje cotidiano del capítulo. Comprar es comprar, vender es vender. Juan no cambia de tema para hablar de una sensación interna. La presión toca comercio real. Cuando el intérprete convierte una transacción en metáfora, la exégesis termina necesitando un traductor para traducir palabras que ya estaban claras. Apocalipsis 13 también une esa restricción a adoración y lealtad. Eso es importante porque el poder final no será solamente tecnocrático, tendrá dimensión política, económica y religiosa. Una infraestructura digital puede administrar acceso, una autoridad política puede imponer reglas, pero el texto añade el componente de culto. Ahí aparece el verdadero rostro del sistema de la bestia. Y eso nos lleva a Apocalipsis 17. La mujer que cabalga la bestia representa la Babilonia religiosa vinculada a Roma. El poder político y el sistema religioso aparecen aliados por un tiempo. Después la misma bestia y los reyes se vuelven contra ella. La alianza es temporal. La concentración política termina devorando incluso a la estructura religiosa que le sirvió. Ese detalle destruye la idea de que el orden final será una cooperación amable y estable entre todos. La Biblia pinta otra cosa. Alianzas de conveniencia, poder concentrado y traición cuando una pieza deja de ser útil. Por eso el creyente mira la coordinación global sin confundir cooperación diplomática con paz mesiánica. El reino de Cristo no llega por resolución administrativa. La diferencia es gigantesca. Isaías describe al Mesías gobernando con justicia. Apocalipsis 20 muestra el reino bajo la autoridad de Cristo. En cambio, Daniel 7 presenta al gobernante final blasfemando y oprimiendo. Si uno mezcla esos dos reinos porque ambos tienen alcance amplio, termina confundiendo al rey legítimo con la usurpación que él viene a destruir. Ahora regreso al pacto porque hay otra palabra que merece atención: transformación de la gobernanza global. La propia ONU presenta el acuerdo como un instrumento que abarca esa transformación. No dice simplemente más reuniones. Habla de hacer el sistema internacional más eficaz frente a desafíos del siglo. El propósito declarado es mejorar capacidad de respuesta y coordinación. La expresión gobernanza global no significa automáticamente gobierno mundial. Gobernanza es cómo se establecen reglas, coordinación y responsabilidades entre actores, y precisamente por eso importa. Un gobierno mundial futuro necesita algo más que un edificio. Necesita prácticas de gobernanza que permitan que decisiones tomadas arriba produzcan efectos abajo. Esas prácticas se entrenan mucho antes de centralizarse. Daniel 7:8 presenta al cuerno pequeño surgiendo entre otros cuernos. No cae del cielo sobre un planeta sin instituciones, aparece dentro de una configuración política previa. Ese detalle me parece decisivo. El anticristo no necesita inventar de la nada la idea de coordinación internacional.
puede heredar estructuras, acuerdos y mecanismos que otros construyeron con propósitos completamente distintos. Eso explica por qué yo puedo mirar un documento de buena gobernanza y, al mismo tiempo, reconocer su relevancia profética sin acusar a cada diplomático de estar planeando apocalipsis. La profecía habla de lo que un gobernante futuro hará con el mundo que recibe. El martillo puede construirse para una casa y después caer en manos del que quiere romper una puerta. Y ahí lo tienes. El rapto de la iglesia antes de la tribulación no es una teoría de moda, es lo que la palabra de Dios enseña de principio a fin, y esas preguntas difíciles tienen respuesta en el texto mismo. Pero no te vayas, esto no se detiene. En segundos arranca el próximo bloque, aquí mismo, en esta misma transmisión, sin que muevas un dedo. Y déjame decirte algo, lo que viene ahora pega igual de duro que esto que acabamos de ver, y no te voy a adelantar nada, porque tienes que verlo tú. Quédate, escríbeme abajo qué piensas. Deja tu comentario y agarra el celular ahora mismo y mándale esta transmisión a alguien que necesita despertar. Compártela mientras sigues viendo. No te muevas, que seguimos de una vez.